voy a explicar los procesos modelados en nodo. Como primer proceso tenemos el proceso de la relación, la administración de relaciones con los clientes. Bueno, en este están involucrados los actores, que es el empleado y el cliente. Y hay diferentes etapas, diferentes fases a lo largo del proceso, que es nuevo, calificado, propuesta y ganado. Bien, una vez iniciado el proceso, se crea un nuevo flujo del producto. Aquí se crea el producto a vender. Y bien, esta solo es una nota para explicar un poco sobre el proceso. Una vez creado el flujo, se pasa al área de calificado, donde se informa al cliente el producto que se le va a ofrecer. Se envía un mensaje con la propuesta. El cliente recibe la propuesta. En este caso solo pusimos una imagen como para identificar que es un cliente. Una vez recibida la propuesta, entra una compuerta en la cual el cliente puede aceptar el producto o servicio ofrecido. Si no lo acepta, bueno, aquí termina la propuesta, terminaría el proceso. Si acepta el producto, que digan desde aquí, si acepta el producto, pasaría a la fase de propuesta, de propuesta, que bueno, en esta fase lo que se hace es crear un presupuesto. Que, bueno, si entramos al presupuesto, lo único que se hace es llenar el informe del presupuesto con los datos del cliente, los datos que son necesarios para la creación de este presupuesto. Bueno, se llena el informe con los datos, la dirección de factura, dirección de entrega, la validez, la lista del pedido. Se confirma el informe y el nuevo presupuesto. Y bueno, una vez hecho esto, cuando finaliza, envía por correo electrónico el presupuesto al cliente. El cliente recibe el mensaje y él puede o no aceptar el presupuesto que se le está ofreciendo. Si no lo acepta, pues terminaría el proceso, pero si lo acepta, pues la tarea de confirmación nos mandaría a la fase de ganado. En este caso es la última etapa en este proceso, para cerrar el trato. El cliente, en este caso, puede o no aceptarlo. Si lo acepta, bueno, termina. Si no lo acepta, perdón, se cancela la propuesta y el contrato y el trato, y ahí terminaría el proceso. Pero si lo acepta, entonces se cierra el trato y se finaliza el proceso. Y bueno, esto sería para el proceso de la administración de relación con el cliente, las diferentes etapas por las que pasa este proceso. Y bueno, ahora vamos a la parte de el proceso de reclutamiento y selección. Bueno, para esto se tiene que haber iniciado un proceso de reclutamiento y bueno, se manda una compuerta donde el área de recursos humanos pregunta si viene el reclutamiento. Si no viene, bueno, se le hace un nuevo informe del empleado, pero si ya viene el reclutamiento, entra otra compuerta. En cualquiera de los dos casos va a llegar aquí, donde se le va a hacer la primera entrevista. Y bueno, la siguiente compuerta pregunta al nuevo empleado si le fue bien o no. Si no le fue bien, quiere decir que no pasó la primera entrevista, y terminaría el proceso. Y si le fue bien, entonces entraría la segunda entrevista. Una vez concluida la entrevista, pasa a una nueva compuerta en el cual salen dos flujos, que sería
la compuerta sería: el empleado es competente. Si no es competente, quiere decir que la segunda entrevista no la pasó. Y si sí es competente, bueno, pasa a un, a un evento intermedio de temporización, donde espera la fecha de la firma del contrato. Y bueno, el de recursos humanos hace la propuesta del contrato, que en este caso iría al nuevo empleado, donde firma el contrato, regresa nuevamente a recursos humanos, donde antes de que el nuevo empleado empiece sus actividades, bueno, pues el de recursos humanos tiene que hacer documentos de salario y las acciones y documentos del salario. En esta compuerta nos mandaría al jefe del nuevo empleado, que enviaría los requerimientos del empleado, y asimismo pasaría a la administración. Es donde se le otorgan los derechos de acceso, donde se le emite el plan de bienvenida y donde se configura la estación de trabajo para el nuevo empleado. Una vez terminado todo esto, llega una compuerta donde une los diferentes flujos y los une en esta para enviarla a la última etapa de primera semana, donde el evento intermedio de temporización es esperar por la fecha de inicio del trabajo. Y bueno, una vez esperado ese tiempo, el empleado puede realizar las actividades como primera semana, y bueno, de ahí en adelante toda la duración que tenga el empleado dentro de la empresa, y ahí terminaría el proceso para el reclutamiento y la selección de empleados. Y por último vamos a pasar al proceso de gestión de contratos. En esta parte, bueno, se emite primero en el empleado una solicitud de contrato. La compuerta generaría dos flujos, en el cual pues el empleado puede decir que siempre no quiere un contrato, o el empleado ya lo emitió pero al final dejó la empresa, etcétera. Y aquí se cancelaría la solicitud, se registra la cancelación, se notifica de la cancelación y se termina con un evento de cancelación, un evento de fin y de tipo de cancelación. Pero si el empleado eh, continúa con la solicitud de contrato, bueno, pasa a la etapa de autorización del contrato, donde entra a crear el borrador del contrato, que es un subproceso, el cual es este, donde se edita el borrador, se hace un evento intermedio donde se aprueba, donde se dan las aprobaciones terminadas, la cual nos lleva a una compuerta donde se dice si se aprueba o no. Si no se aprueba, bueno, se vuelve a editar el borrador del contrato. Si por alguna razón llegó a tener falta de ortografía o no sé, no cumple con los requisitos, no llenó todos los requisitos, bueno, se vuelve a editar el borrador. Si todo está bien, en el borrador del contrato, bueno, se pasa a una compuerta de la cual salen dos flujos, en la cual uno se aprueba al solicitante del contrato y la otra la aprobación del representante legal. Todas ellas llegan a una compuerta. Estas dos tareas se deben de cumplir a la par para llegar a esta y posteriormente terminar con la creación del contrato de este subproceso. Una vez terminado, pasaría a la siguiente etapa de negociación y aprobación del contrato. Aquí se solicita la aprobación y recibir la retroalimentación, que en este caso es otro subproceso, el cual es este, donde se solicita la aprobación, la retroalimentación y el diseño del contrato, en el cual se inicia y pasa a la primera tarea, que es enviar el borrador para la aprobación. Llegaría a un evento intermedio en el cual recibe la retroalimentación, y por último la tarea de agregar la retroalimentación para posteriormente finalizarlo. Volviendo al proceso, en este caso, si se aprueba si se llega a aprobar, entonces pasaría a notificar la aceptación del contrato, que sería la etapa final. Pero si no se aprueba, se notifica del rechazo del borrador y bueno, vuelve al flujo
nuevamente de autorización del contrato, donde el proceso tiene que volver a crearlo por algún error, y bueno, hasta que ese contrato llegue a ser aprobado. Si ya es aprobado, entonces pasa a notificar la aprobación del contrato en la etapa final del contrato. Llega una compuerta en la cual se desprenden dos flujos. Uno es la de habilitar la ejecución del contrato, y la segunda es la de manejar, perdón, la de almacenar la copia digital del contrato firmado, que no se alcanza a apreciar mucho, pero es almacenar la copia digital del contrato firmado, las cuales llegan a una compuerta que une esos dos flujos, y por último pues se termina con la firma del contrato, la autorización, y bueno, el empleado del área legal termina, el empleado termina de emitir su solicitud de contrato, y pues bueno, al final es aprobado todo y se termina el proceso de la firma de la gestión de contratos. Este sería el proceso tanto de la administración de relaciones con los clientes, el proceso de el proceso de reclutamiento y el de contratos. Y bueno, ahora voy a proceder a hacer la simulación para la gestión de contratos. Primeramente que nada, validamos que todo esté en orden. Esto se hace para los tres procesos. El diagrama fue válido, sin errores. Advertencia, nos da una ventana emergente. Ponemos OK, quiere decir que todo está bien. Los recursos, cuenta con los recursos necesarios. Y ponemos en vista de simulación. Aquí es importante empezar a llenar con las entradas de nuestro proceso. En este caso nos dice el número máximo de llegadas. Yo puse 100. Podemos poner aquí, muy importante, las compuertas. La probabilidad de que una compuerta ocurra. Eh, en este caso, la probabilidad de que ocurra esta compuerta, le puse 70% para sí y un 30% para no. Y bueno, las demás compuertas pues son solamente de llegada, entonces no se configura nada en esa, pero si tuviéramos más compuertas hay que configurar esa probabilidad, ya que por defecto la ponen 50%, y si queremos datos más reales pues hay que adaptarla a los procesos de nuestra empresa. Posteriormente pasamos con análisis de tiempo. Aquí pues se va a, a ver el tiempo del procesamiento en dicha tarea. En este caso yo puse 1 minuto, pero puede ser pueden ser 2 minutos, el tiempo dependiendo del tiempo que se tarde en procesar la tarea. Aquí igual, en el subproceso ponemos cuánto se tarda en editar el borrador, eh, la compuerta también esta, cuánto de sí, cuánto de no. En este caso yo lo voy a cambiar igual a 70-30, 70 para sí, 30 para no. Aquí lo voy a dejar en 3 minutos, aquí lo voy a dejar igual en 3 minutos, y volvemos al proceso. Igual aquí se configura la probabilidad. Aquí, bueno, en este caso no dejo ahí, pero bueno, continuamos con las demás. Aquí lo voy a dejar en 5 minutos. Recuerden que yo estoy poniendo datos de prueba, ya que pues no tengo una empresa como tal, pero este modelado nos servirá o les ayudará a modelar sus procesos, y bueno, en su caso pondrían datos reales de una empresa real para que los procesos pues los obtengan con cifras correctas y reales. Una vez en el análisis de tiempo completado, nos vamos a análisis de recurso. Bueno, aquí vamos a checar que los recursos, bueno, en este otorgante del consentimiento puse 1. Igual podemos aquí en recursos poner dueños del contrato, otorgantes, los costos,
costos fijos, costos por hora, para tener un mayor cantidad de datos que nos puedan modelar el proceso. Y bueno, con cada una se hace las ajustaciones necesarias. Posteriormente pasamos a la última etapa, que es la de análisis del calendario. En esta agregamos un calendario, yo le puse jornada, y bueno, aquí vamos a cambiar en la hora de 8, la hora de inicio de 8 am, con una duración de 8 horas semanal, de lunes a viernes. Y bueno, aceptamos. En este caso ya quedó configurado nuestro calendario. Y bueno, procedemos a la simulación. Para simular ponemos, una vez llenado todos nuestras validaciones y nuestros campos con información de nuestra empresa, damos en ejecutar. Se nos abrirá esta ventana, la cual es la de vista de simulación. Y una vez que ya esté todo listo, ponemos iniciar y automáticamente empezará a modelar nuestro proceso. Podemos ver cómo van subiendo las cifras aquí, las 100 llegadas de solicitud de contrato que pusimos. Empiezan a generar las cancelaciones, las que son canceladas, las que sí son aprobadas, los subprocesos, y de esta parte vemos una gráfica con todo. Una vez terminada la simulación nos mandará este mensaje que dice simulación terminada, desea ver los resultados, le ponemos que sí, y bueno, aquí vamos a poder ver los resultados arrojados por este proceso. Podemos ver que el dueño del contrato tuvo un uso del 2.09%, que es el de mayor uso. El empleado del área legal, el porcentaje de uso en el cual él participó. Puedo ver los costos fijos totales, los costos unitarios y los costos totales. Y aquí, bueno, nos da un total de todo, ya de todo junto. Podemos ver también la gestión de contratos, que bueno, aquí nos da cifras de la gestión de contratos. Instancias iniciadas 100, instancias iniciadas, cambié aquí un poco. Bueno, aquí nos da las instancias iniciadas, eh, cuántas fueron canceladas, cuántos registros de cancelación hubo, notificaciones de cancelación, eh, cuánta gestión de contratos hubo, cuántos almacenamientos de copias digitales se realizaron, el tiempo que realizó cada una de ellas, el tiempo máximo. Y bueno, aquí nos da otros parámetros que bueno, al final nos dará un total de la gestión de contratos. También al crear el borrador del contrato nos da los tipos de proceso, tarea, compuertas, las instancias completadas, 142 procesos, 204 tareas, cuando se editaron, se editó el borrador, cuántas se aprobaron, las compuertas. Y bueno, aquí nos podemos ver los datos que nos arrojó este proceso. Lo podemos exportar como Excel y bueno, lo guardamos en alguna parte de nuestro equipo de trabajo. Lo guardamos, lo podemos igual imprimir para llevar un informe de nuestros procesos. Y bueno, este sería el proceso de simulación para el proceso de solicitudes de contratos. Ya vimos que nos arroja datos que nos pueden ayudar para modelar o para ajustar los procesos de nuestra empresa. Si hay algo en lo que un proceso está llevando mucho tiempo y cuesta mucho, bueno, aquí podemos, con datos reales de nuestra empresa, podemos ver en qué área está generando muchos costos y está generando mucho tiempo.
Y bueno, aquí podemos ajustar, hacer ajustaciones a nuestra empresa, eh, que sea más eficiente un área de trabajo, ver qué área está tomando mucho tiempo, está costando mucho, podemos hacer ajustes. Y bueno, pues estas simulaciones nos sirven para, para ver en qué áreas nos están costando más en nuestra empresa, cómo mejorarlas, qué adaptar. A veces podemos hacer mucho con menos, pero eso no implica que la calidad del producto o del servicio baje. Aquí podemos visualizar todo eso y bueno, adaptarlo a nuestra empresa para que sea más eficiente, tenga un mejor servicio y tenga una mejor calidad al finalizar nuestros procesos o los productos que entregamos. Bien, una vez realizado el proceso de simulación con los datos reales del primero, Visagi nos da la opción de modelar o de analizar nuestro proceso a la par de otro, pero con valores totalmente cambiados, modificados, adaptados a ya sea a un mejor rendimiento o con datos que modelen un peor rendimiento. En este caso, para hacer esto, es en esta parte, en análisis what if, administración de escenarios. Y bueno, mi escenario en este caso es el primer escenario. Y para crear un escenario igual, seleccionamos el escenario, damos en nuevo, duplicar escenario. Si nos crea un escenario igual, le cambiamos el nombre y le damos a aceptar. Aquí elegimos el escenario creado, el nuevo escenario creado. Y bueno, aquí empezamos a cambiar los valores, eh, ya sea para optimizar para optimizar de forma que mejore el proceso o cambiar datos erróneos con los cuales nos demos cuenta que pasaría si el, el proceso estuviera modelado mal. Yo aquí ya cambié los datos, el calendario ya lo cambié a 5 horas y agregué un día más. En los recursos también modifiqué los valores, los costos también. Y bueno, una vez realizado todos los cambios, eh, optimizado los cambios, ya sea para bien o para mal, damos en análisis what if, seleccionamos los dos escenarios que queremos comparar, le damos en iniciar. Y bueno, aquí empezará a iniciar el proceso de simulación what if. En el resultado del análisis se pueden comparar los escenarios fácilmente. La utilización de recursos es ahora razonable y los tiempos de procesamiento se han reducido. Michael ha mejorado fácilmente. Bueno, una vez terminado el análisis, le damos OK y se nos abrirá las tablas de análisis ya una vez completado esto. Esperamos a que cargue. Igual si su computadora se niegue con la mía, no se desesperen, ahorita se va a estabilizar. Y bueno, una vez acabó la simulación, nos traerá la comparación de los dos procesos, tanto el escenario 1 como el 2. Y bueno, podemos ver que en algunos escenarios varía totalmente, varía dependiendo de lo que estemos modelando. Y bueno, con este tipo de simulaciones what if, podemos darnos cuenta qué escenarios están siendo afectados, o si llegamos a dar una propuesta podemos decirle a nuestros superiores, a los jefes, gerentes,
que tenemos una nueva implementación del proceso, que lo optimizamos y aquí está, se compara el proceso anterior con el nuevo ya optimizado. Podemos darle referencias de que el nuevo proceso ya es mejor, se, es más productivo y utiliza menos recursos, etcétera, etcétera. Y bueno, esta simulación nos sirve para comparar para comparar resultados, ya sea que queramos optimizar el proceso o que queramos meter eh, datos equivocados para comparar uno del otro, pero bueno, siempre se usa para mejorar eh, y así poder dar los resultados que esperamos para poder mejorar nuestra empresa, la calidad de nuestros servicios, la calidad de nuestros procesos y bueno, de esta manera se hace lo que es el análisis what if. Y bueno, con esto concluimos la parte del modelado para los procesos de Odoo. Vimos 3 procesos dentro de Odoo, hay muchos más. Hasta aquí sería todo el video. Ahí pueden comentar qué les pareció el video. Esos son procesos modelados de Visagi del RP Odoo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.